Parashá Beshalach o Beshalach. Pero la verdad, hermanos, que no hay ninguna otra parashá tan llena de portentos como esta porción. Bueno, también la anterior, Bo, y la otra, la anterior a Bo también, pero esta es, creo, la que manifiesta el portento más grande. No se ha visto en la historia de los creyentes o del Dios vivo en la tierra que Dios se haya manifestado de una manera tan grandiosa como se manifestó en la vida del pueblo hebreo que salía aún todavía perseguido de Egipto. Y le adoro, le alabo, le glorifico y le reconozco porque realmente Dios, Hashem, es un Dios verdadero. Es un Dios verdadero, hermanos, y un Dios fiel. Creo que el hecho de que el pueblo judío se ha mantenido fiel hasta estos presentes días es porque ese testimonio quedó impregnado como cuando se pone una pintura en una pared. Quedó completamente preñado de esa estampa, de ese testimonio, de ese edut, que es un santo testimonio de su presencia y de su poder. Vayamos al libro de Shemot, Éxodos, capítulo 13. Y vamos a leer. Es mi deseo terminar a tiempo. Dije, es mi deseo. Aleluya, pero deseamos poder cubrir todo lo que tenemos que cubrir hoy. 13:17. Shemot. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de Aretz de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Misraim. Mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar y subieron de Bené Israel a Misraim armados. Si usted puede subrayar esa palabra en su Biblia, amén, si no haga una nota, armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los Bené Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo. A mí me llama la atención, ¿verdad?, cómo Yahweh le dicta esta información que realmente, pues, el mismo Moisés es, ¿cómo se dice?, participante de este drama. Pero lo menciona acá, todavía no hemos llegado a esa parte, pero lo menciona que los israelitas cruzan el Mar Rojo. Muchas personas debaten este tipo de escrituras que surgen de repente. Cuando yo no entendía mucho de las raíces hebreas, decía de que esto eran hincapiés que Dios, o footnotes, como dicen en inglés, rúbricas, que el Señor hacía en sus propias escrituras para decirnos lo que iba a pasar. Es decir, que nos estaba dando una anticipación, porque antes no estaban divididos por capítulos, la palabra, sino que nos estaba dando proféticamente una anticipación de que el Señor
iba a hacer lo que iba a hacer por el pueblo. Todavía no nos hemos dado cuenta, hasta este momento que hemos leído en esta parte del capítulo 13, si ellos iban a ser encajonados contra el mar. Pero ya el Señor nos deja saber qué va a pasar. Entonces a veces leemos la historia y estamos tan envueltos en la narrativa que a veces estos dispositivos gramaticales dentro del contexto de cómo está formada la narrativa y los pasamos desapercibidos. Pero cuando usted hace su exégesis, cuando usted está haciendo el estudio de palabra por palabra, oración por oración y tratando de extraer todos los diferentes niveles de entendimiento de la Escritura, entonces usted se va dando cuenta de que Dios nos pone estas cosas porque nos quiere dejar saber mensajes escondidos dentro del texto. Amén. Entonces, acuérdense, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado anteriormente, que hay 4 niveles para estudiar las Escrituras de la forma rabínica. Amén. Entonces, Dios es tremendo, es cuidadoso, es menesteroso de ayudarnos a través de la Escritura, darnos estos mensajes, pero es trabajo nuestro buscarlo. Por eso cuando dicen revelación no es simplemente una idea que se inserta en tu mente y que te da entendimiento de algo de que no entendías antes. La revelación está dentro de estos dispositivos, como digo, escriturales. Esa es la primera forma de revelación, que Dios te está dando hints, dicen en inglés, te está dando pistas acerca de algo. Amén. Entonces, lo entiendes una vez que conectas los puntos, pero esas son las enseñanzas que tienen carácter revelativo o revelatorio. Vamos a ver. La columna de nube y de fuego. Cuando Faraón había dejado el pueblo ir, Elohim no lo guió por el camino que va por la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque eso era bordeando la línea del mar Mediterráneo. Amén. Era ir subiendo por el norte del camino real ya establecido, el camino del intercambio comercial antiguo, que eran las rutas normales. Toda la gente transitaba por eso porque ya estaban amplificados. ¿Ves? Entonces, era fácil. Iban a ser 11 días, hermanos, de trayectoria originalmente. Pero ¿qué pasa? De que ahora ellos tienen que ir, no se los quiere llevar bordeando porque es camino abierto, es fácil de ser alcanzado. Entonces, dice, al ver la guerra, pues entonces ellos podían acobardarse y regresarse. ¿Por qué acobardarse? No porque ellos no tuvieran confianza en el Señor, pero es un pueblo que lo único que ha hecho por 210 años es pegar ladrillos. Es pegar ladrillos. Es construir cosas. Y saben marchar muy bien. Y no estaban en ninguna banda. ¿Por qué? Porque estaban en el lodo suavizando la arcilla o el clay, el barro para hacer los ladrillos. Entonces, luego continuamos y dice, fíjense el escrito, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al Yam Suf. Eso es más adelante. Pero en este momento estamos hablando que pudo haberlo llevado por otra ruta y no lo llevó por ahí. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de lo que viene en el futuro. Y esta quinta generación es la quinta generación. Desde el momento que entraron los primeros 70, esta gente que va a ser de la quinta generación de Israel, que subieron de la tierra de Misraim completamente, hago énfasis, armados. Moshe cogió los huesos de Joseph con él porque Joseph había hecho que los hijos de Israel le prometieran. ¿Qué es lo que está diciendo cuando Moisés como líder se acuerda de una promesa que sus ancestros le hicieron a Joseph? Si usted lo lee, simplemente es una narrativa. Dice usted, buena gente, Moisés se acordó o se lo habrá acordado Dios. No. Dos cosas enfáticas en este punto. Uno es que Dios es un Dios de promesa y de pacto. Y cuando usted hace una promesa, acuérdense de que Él hizo que juramentaran. Entonces, a través de todo este alboroto que está sucediendo, ¿quién se iba a acordar de eso? Pero alguien le tuvo que haber
pasado el mensaje a Moisés. Y es las personas responsables, los otros ancianos, la tradición oral, las personas que se vienen comunicando esta información. Hoy en día leemos todo. Y teniendo libros, y teniendo prensa, y teniendo televisión, a veces no ponemos atención a estas cosas, a las cosas importantes del diario vivir, las noticias, las cosas para ponernos al día. Pues imagínense en aquel tiempo cómo la gente pasaba esa información. Era vital transferir la información. Por eso es vital que estos testimonios que nosotros hacemos acá, para cualquier persona, ¡ay, qué lindo el Señor está haciendo obra entre nosotros! No, ese testimonio ahora usted se lo lleva en el corazón y usted se lo transfiere a una persona que está necesitando un trabajo. Usted es un testimonio vivo, pasa a ser un edut, un santo testimonio de parte de Dios que usted se lo inyecta a una vida y esa vida revive. Amén. Entonces aquí los huesos, el segundo punto es que los huesos, él le dice, seguramente Hashem los va a visitar. Estamos hablando de 430 años o 400 años o quizás 220 años atrás. Porque voy a explicar esto acerca de los números en un momento. Exactamente cuántos años. Hay unos que dicen, no, ellos nada más estuvieron en Egipto un total de 210. No, 210 exactamente estuvieron como esclavos. Ok, entonces, es la quinta generación y le dice, Él los va a visitar, llévense mis huesos. El otro punto es que nuestro deseo, aunque estemos muertos ya, nuestro deseo en vida y aún después de muertos, nosotros debemos de establecer un deseo de ser uno con Israel, de estar uno con la tierra. Hermanos, la promesa, la tierra prometida, esa terminología tiene un propósito profético. Es donde vamos a terminar todo el pueblo de Dios. Mire, yo les he explicado esto muchas veces, pero lo hago por algunas personas que tal vez no estaban aquí cuando lo hice. Se nos enseñó siempre de que vamos al cielo. Pero cuando usted lee el Apocalipsis, clarito, clarito, dice que esa muchedumbre que está en presencia de Dios, que Él nos va a levantar, que nos va a llevar al cielo, que nos va a llevar a la boda del Cordero, Él va a ser coronado en frente de todo su pueblo, de todas las razas, de todas las creencias, de todos los idiomas. Y después que Él es coronado, ¿qué es lo que dice la palabra? Que Él viene con sus santos y sus ángeles a tomar control de la tierra. Y después no dice que vamos para ningún cielo. Entonces la herencia es la tierra de Israel. La palabra no registra que Él va a dar posiciones en Marte. No dice que nos va a dar oficinas gubernamentales en Júpiter. Es la tierra, hermanos. Y después el libro se calla, así es que nadie puede especular más, porque está dicho que aquel que le aumente y le quite le van a caer. ¿Me entiendes? Las plagas de Egipto. Entonces no podemos especular. Es bien claro, la palabra no habla de que nos vamos para el cielo y vamos a estar tocando arpa para toda la vida. ¿Cuál sería el propósito? Tenemos que ver la Biblia de un punto de vista más práctico que los sueños que nos han, las enseñanzas que nos han dado. Entonces ahora, los huesos es un propósito. Yo quiero que en vida yo estaba sembrado añorando tener a mi familia acá, pero como yo fui adoptado por el faraón, yo no me puedo regresar. Llévense mis huesos, siembren mis huesos con los demás, con ustedes, con los patriarcas, siembren mis huesos allá. Ese debe ser el añoro de nuestro, sembrarnos con Israel en la tierra prometida. Porque un solo reino, no existen dos, no existen tres, es un solo reino. Gloria a Dios. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahweh fue adelante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino y de noche con una columna de fuego. Hermano, hay unas enseñanzas ahí, pero quiero ir al slide. Quiero ir al slide para mencionar esto y por eso lo estoy repitiendo. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo.
Cuando lee usted eso, wow, tremendo, el Señor los iba protegiendo. Lo interpretamos así, pero tiene que ver con el carácter profético de quién es Dios. Ni de día ni de noche, ni en problemas ni en bendición, perseguidos o no perseguidos. El punto es que Yahweh es fiel en todo momento y lo que Él dice lo va a cumplir. ¿Okay? En el momento de salir entre las multitudes de cada tribu de Israel, porque ellos no salieron en un desorden, ellos se tenían que salir armados en cuadrillas por tribus, tribu por tribus. Ese era el orden, con sus banderas. Hazal, los sabios dicen que no se puede decir de que el faraón no sabía que ellos se iban a ir, porque están las dos tendencias. Por eso le digo, a veces usted estudia a los sabios judíos y ellos a veces tienen diferencias de información. No es que estén equivocados, ellos están haciendo un análisis exegético y a veces utilizan componentes de midrash, que son enseñanzas dadas por halajá, y están los otros midrashim que tienen que ver con el ágada, que es el retelling, el reconteo, el hablar, pasar la información de boca a boca. Y está el midrashim, que es halajá, que tiene que ver con la conducta, la ética, el comportamiento dentro de las cosas religiosas. Son dos cosas, son dos partes del midrash. El agadá, que tiene que ver con el decir las historias, y el halajá. Entonces ahora acá dice de que la multitud, ¿verdad? ¿Quién se iba a recordar de muchas cosas? El desorden debió de ser inmenso antes de lograr organización para salir con las huestes de Adonai Sebaot. La alegría, la celebración, los niños, los adultos, coordinar los extranjeros que se le habían agregado, el ganado, rebaños, camellos, etcétera, etcétera, debió de ser un trabajo monumental. ¿Quién iba a tener cabeza para hacer estrategias de guerra o de defensa? Ellos estaban pensando, ¡oh, libertad! Ellos estaban pensando en eso, algarabía, celebración. Pero Yahweh sí pensó en todas estas cosas. Y aún más. Ustedes no agradecen de que Dios sea sabio, todo conocedor. Aleluya. Después de reunirse con el faraón por última vez, porque sí, después que salió él, antes de la plaga de los primogénitos, le dijo, ya no te voy a volver a ver más. Pero creo que lo estudiamos anteriormente, que sí se volvieron a ver, que fue cuando se despidieron. Se vio con Faraón por última vez. Moshe y Aarón coordinaron a los israelitas obedecer a Hashem como les indicó. Se fueron a Sucot, hermanos. Ya estaban listos para salir. Yo quiero que usted se imagine, 600,000 hombres eran los que tenían ellos, más las mujeres, los niños, los ancianos y todos los ganados y todas sus pertenencias. Imagínense organizar eso de un día completo. Deben de haberse ido a una de las plazas más grandes dentro de donde ellos vivían. Porque acuérdense, el pueblo de Israel vivía en un guero. Desde la antigüedad los han querido meter en gueros. En gueros estaba cuando la persecución en Rusia. En gueros estaba cuando la persecución por Alemania. En gueros cuando la persecución en España. Porque siempre el enemigo se levanta en contra de aquellos que representan a Dios. Aquellos que tienen el bien común de la nación donde ellos habitan. Ellos han procurado siempre beneficiar a toda la nación. Pero la gente se molesta porque ellos se enriquecen. Porque saben usar adecuadamente las leyes de economía que Dios les ha dado en la Torah. Entonces, se fueron a Sucot, la ciudad de donde probablemente estaba la tesorería egipcia. Pues Dios se acordó de su promesa a Abraham, que después de ser esclavos y ser librados por mano fuerte entre señales y prodigios, su será, generaciones saldrían con mucha riqueza de esa nación. Lo que pidieron los egipcios, se lo entregaron. Dicen, uno de los medios, no me acuerdo quién lo enseñaba, que lo que hacían ellos era, ¿tienen algún dinerito por ahí? Sí, tome, lléveselo.
¿Me está entendiendo? Estaban desesperados. No, venga, toma. ¿Tiene ropita por ahí? Oh, sí, toma, ya va. Es decir, los estaban prácticamente echando. Les estaban entregando todo, pero los estaban echando. Lo que pidieron los egipcios se lo entregaron, deseaban que se marchasen. Dios logró establecer un temor reverencial a Misraim. Eso es lo que está escrito. Dice la palabra de que Él va a asegurarse de que esas naciones le teman al pueblo de Dios. No porque ese sea... Dios no quiere que nosotros nos tornemos en ogros. O que la gente nos tenga miedo porque piensen que les vamos a hacer daño. Y eso es lo que pasa, de que eso le pasó a Misraim. Crecieron en número. Tienen las posiciones más importantes en todo Egipto. ¿Sabes qué? A la larga se hacen amigos de los enemigos y entonces vengan en contra de nosotros y nos quiten hasta el país. Eso fue lo que pensaron. Se entimidecieron, pero al mismo tiempo se llenaron de odio. Yahweh los dirigía de día por medio de la columna de humo, su gloria manifestada. Simbolismo del Elohim invisible que se hace presente. ¿Por qué? ¿Por qué una columna de nube? ¿Por qué quiere hacer? No podía revelarse porque dice la palabra claramente de que no verá un hombre a Dios y vivirá. Entonces se hacía manifestar en una columna de nube porque también proféticamente nos está hablando de que se va a revelar en la tierra en el futuro a través de su hijo Yeshua HaMashiach, en una nube de sabiduría que la gente se iba a quedar admirado. Donde quiera que pasaba Yeshua iba con una nube de gente. Donde quiera que iba Yeshua desplazaba conocimiento, compartía sabiduría, le daba a la gente vida y no solamente eso, sanidades, milagros, prodigios. Y esa era la nube, proféticamente a lo que se está refiriendo esa presencia. Porque Yeshua es la manifestación del Dios invisible. Y después dice, su gloria manifestada por la noche en la columna de fuego, como la luz de su pueblo, la luz del mundo, pero juicio para sus enemigos. ¿Por qué? Porque fíjense qué tremendo eso, que la columna de humo, en el momento que va persiguiendo, dice que el ángel que iba montado sobre la nube. ¿Quién creen ustedes que era? El Metatrón, el jefe de todas las armadas. Ese es el mismo Yeshua. No es Miguel, el arcángel Miguel. Sí, él es uno de los generales, pero es como decir el presidente es el jefe de todas las armadas de los Estados Unidos. Yeshua es el que estaba protegiendo al pueblo. Y dice que en ese momento se mueve. Cuando mira que viene detrás el enemigo a meterse por el camino que abrió en el mar, sale volando prácticamente por el aire y detrás de él viene la nube. Imagínense ese espectáculo, hermano. Y que en ese momento se pasa a la retaguardia del pueblo y se enciende en la columna de fuego y que bloquea al enemigo de pasar. Entonces al lado de ellos les seguía sirviendo de luz de retaguardia, pero al otro lado era oscuridad. Para mí que eso es uno de los espectáculos en lo que es, y tal vez la palabra espectáculo no es la palabra adecuada, pero es poderoso, es un portento tremendo de dejarnos saber a través de la Escritura de que Dios le da mucha importancia a su pueblo, que Dios tiene mucha delicadeza de cuidarte a ti y a mí. Amén. De que Él está dispuesto que la misma luz que te alumbra a ti sea una antorcha de juicio para el enemigo. En el Humash de Art Scroll, que es uno de los que uso yo, el más que uso, dice que el faraón cambió de parecer, pues aunque en un momento dado demandó a Moshe, a los hebreos, que se fueran, vete, lo más rápido posible, siempre pensó que se iban a regresar. Nunca pensó de que
aparentemente de que él creyó, ok, se fueron y van por 3 días. Pero por eso es que le digo, los sabios dicen, no, ellos salieron como armadas, organizados por tribus, con banderas, con todo, hermanos. Como decimos nosotros, con cachivachas, con todo. ¿Me entiendes? Entonces no podía él, en ese momento, porque estaba destruido, desmejorado sus emociones, porque su hijo se acaba de morir también. No pensó en todo eso. Dice, el faraón tenía que estar aterrado por todas estas plagas, especialmente la de los primogénitos, que aferrarse a los esclavos en ese momento y tratar de traerlos de regreso sonaba como una locura. De todos modos, Dios decidió mostrar conclusivamente a los hebreos y al mundo entero de que Él es el amo de todos. Amén. Y que castiga a los malvados. Dios será glorificado. Ahora, Faraón, aleluya, Faraón se da cuenta de los hebreos, que los hebreos no regresan. Y su reacción parece sorprenderle. Pero, ¿qué es lo que dicen? Vamos a ver. Esfordo comenta en un Midrash de Haggadah, es decir, contando la historia, que el faraón mandó espías entre la multitud. Al término de 3 días, los espías regresaron con el informe a Faraón de que los hebreos no pensaban regresar a la esclavitud. Por eso su reacción sorpresiva. Amén. Él mandó espías entre ellos. Se iban un montón de egipcios mezclados, de otras naciones mezclados. Entonces después Rashi, que es otro sabio, dice que al oír esta verdad le causó a Faraón un cambio de actitud, se refortaleció y se arrepintió de haber dejado ir al pueblo, obviamente. Faraón tenía que arrepentirse de su decisión, porque ¿qué? Se le estaba escapando la fuerza laboral, las divisas, la economía, se tenía que reanimar porque tenía que levantar un pueblo que había quedado destruido. Faraón tenía que vencer sus temores o el horror y procurar bloquear al pueblo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Yo aquí estaba haciendo mis últimas anotaciones mientras estábamos alabando y le voy a hacer yo un pequeño recuento. Aleluya. Fíjense bien cómo es que Dios... Ustedes saben que esta última es una semana. Estas últimas situaciones que se están llevando a cabo es toda una semana. Todo esto sucede en una semana. En el 15 de Nisan, que es ya al amanecer, el 14 de Nisan mataron el corderito, hicieron la cena en la noche, se fueron a dormir, quemaron todo lo que tenían que quemar, se levantaron en la mañana. Imagínense que esta gente tuvo que madrugar, tal vez ni siquiera durmieron de la emoción. El 15 de Nisan se organizan en Ramsés y Sucot. El 16 de Nisan, dice, de Sucot se van a Etán, que es lo que leemos en las Escrituras. El 17, Dios dice a Moisés que regresen porque se han pasado, se fueron un poquito más allá de donde él los quería. Y él les da las coordenadas. Dice el 18, los espías del faraón le avisan que los israelitas no piensan regresar. El 19 y el 20, el faraón empieza a movilizar, ¿verdad? A organizar a sus armadas, manda a traer los 600 carros para seguir al pueblo y empieza a estrategizar en esos 2 días, 19 y 20. Y el 21, que viene siendo el 7º día, ¿y el 7º día qué es? Shabbat. Dios parte el mar para darle descanso y reposo a su pueblo. Amén. Tremendo. Entonces ahora, creo que pasé. Ok. Dios nos lleva al pueblo por el camino original establecido por la facilidad y ventaja que le daría a cualquiera que decida perseguir al pueblo. Eso lo habíamos hablado. La Torá registra que el pueblo salió de Egipto armado, pero eso no establece que esto era armado por herramientas de guerra. El pueblo salió de Egipto equipado. La palabra ahí es una palabra que también se debió haber traducido equipado, porque ellos no salieron con armas. De Egipto, de Sucot, ellos no salieron con armas. Salieron equipados con todo lo necesario, como lo hacemos ver acá y explicamos.
Vea, con todo lo que pudieran cargar, por ejemplo, comidas, provisiones, ropa, ganado, mucho entusiasmo y emuna, fe. Porque ellos han vuelto a la vida. Estaban muertos en esclavitud. El año pasado yo compartía, hermanos, que ¿para qué necesitarían un calendario ellos? Un esclavo no tiene libertad de decir, tal día voy a irme de picnic, tal día voy a irme, ¿me entiendes?, a ver al doctor tal día, porque no tienen esos derechos. Por eso es que Dios inicia la libertad de ellos. Antes que ellos salgan, inicia el nuevo calendario. Y les dice, el 1 de Nisan, ese día, que para ellos era Aviv, el 1 de Nisan, de ahora en adelante, va a ser el primer mes de cada año. Y este es el primer día del mes. Y en el día 10 vas a escoger un corderito y lo vas a cuidar y lo vas a revisar que esté perfecto por 4 días. Y en el 14º día lo vas a sacrificar, lo vas a comer en familia y el 15 vas a salir en libertad. Programado todo, hermanos. Programado todo. La provisión era quizás, como dijimos anteriormente, por 11 días, porque esa era la travesía de Egipto a Canaán. Dios pensó en toda estrategia de guerra posible para defender a su pueblo. Esforno opina que Faraón, informado y recuperado, es decir, informado con la información de los espías, pensó que los judíos tenían sentimientos triunfalistas y que por eso el Faraón se llenó de confianza. Fíjense bien cómo trabaja las estrategias militares. Él dice, estos van sintiéndose que son triunfos, que nada los puede tocar porque tuvieron esta liberación poderosa. Y se sienten que nada los puede tocar, que yo no los voy a alcanzar. Entonces dice que ahora él se llena de confianza que los va a retomar, que los va a reatrapar. ¿Ok? Y entonces dice, él pensó que los hebreos estaban seguros de sí mismos, pensando que su número superior de personas haría imposible para el ejército egipcio la tarea de vencerlos y que los esclavos no vencerían a los soldados entrenados en guerra. Aleluya. Bueno, él tenía bastante razón, porque él sabía y conocía, siendo el rey de Egipto, que el territorio, cuando él vio que no cogieron por el camino real, sino que decidieron coger por el desierto estrepitoso, el terreno estrepitoso, de montañas, porque no solamente era desértico, sino que era montañoso y rocoso. Él dijo, esto va a ser para su perdición, están atrapados. Y después, ellos saben de que a través de todos esos cañones, cuando hay estribaciones montañosas de este tipo, las montañas van formando canales. A esos canales de camino se les llaman cañones. Entonces, él sabía, conociendo la topografía, conociendo el relieve de esas tierras, siendo el rey de Egipto, dijo, lo único que van a tener es el mar en esta dirección. Si no los agarramos y los emboscamos en medio de todas las montañas, van a terminar encajonados frente al mar. Él sabía, por eso es que los iba persiguiendo, porque sabía cómo iba a ser el resultado. Esta historia, hermano, continúa siendo la historia nacional y milenaria del pueblo judío. Es un recuento de la Haggadah que hacemos en Pesaj de este pueblo judío. Es fundamento de la historia. Y usted dice, ¿por qué fundamento de la historia? Como les decía anteriormente, quedó impregnado en la tela del espíritu nacional. Y es la manera como la fe se ha mantenido viva. Por eso es tan importante que nosotros no solamente seamos testimonio vivo, pero que invirtamos en pasar a nuestras próximas generaciones todo lo que Dios hace con nosotros. En el Humash, nuevamente, dice el rabino Bajía y el rabbi Hananel, que fue la voluntad de Hashem llevar al pueblo por el desierto, porque de esta manera el pueblo iba a tener oportunidad de ver o presenciar milagros, maravillas y prodigios.
A veces usted dice, ¿por qué Dios está pasando estas pruebas? Porque Dios quiere que tú veas la mano de Él. Que tú no dependes del hombre, que tú no dependes de tus capacidades, que tú no dependes de tu estudio, que tú no dependes de tu trabajo, que tú no dependes del dinero que tienes, sino que estás realmente, si estás creyendo en Él, debes de depender de Él. Es decir, no depende del camino, si es fácil o si es estrepitoso. Lo que quiere Dios enseñarnos es que aprendamos a confiar que Él es tu Dios. Él te adoptó, Él te recibió. Tú eres mi hijo, yo soy tu Dios, soy tu Padre, soy tu Rey. Y cuando nosotros entendemos, como se lo he enseñado en muchas ocasiones, que primero Él es Rey. ¿Entiendes? Después Él es Padre. Y después Él es Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que usted se tiene que someter al Rey. Y que el Rey ha permitido a través de Yeshua acercarlo para que tenga una relación como padre de familia. Y después, cuando usted tenga esas imposibilidades en la vida, lo reconozca como Dios. ¿Me entiende? Pero es un propósito para todo. Dice, Hashem va a llevar al pueblo, porque de esta manera el pueblo va a tener oportunidades de presenciar milagros, lo cual sería la escuela de su fe. Usted no puede incrementar su fe si usted no mira la mano de Dios. Una cosa conlleva a la otra, porque a través de a través de la provisión de agua, el maná, la protección constante de los elementos, Dios nos mostraría, o se mostraría poderoso, omnipotente y omnipresente. Yo no sé qué me pasó ahí. Money. Escribí mal eso ahí. 3.500 años después podemos apreciar con plenitud desde dónde nos ha traído Yahweh. Y usted dirá, bueno, nosotros no somos judíos. Sí, pero si en esa historia usted y yo no estuviéramos acá. Esa es la raíz. Si ese libro que nos relata todo lo que pasó ahí no existiera, usted y yo no estuviéramos sentados acá. ¿Me está entendiendo? Esa es la raíz, ese es el fundamento. Ahora, es una bella historia de sobrevivencia y de protección únicamente confeccionada por la mano de Dios, el Dios de la gloria. En primera vez en la historia bíblica que el Elohim del universo, decide utilizar a dos, un profeta, o sea, el Elohim es uno, el profeta dos, y al pueblo, para que en conjunto los tres generen uno de los portentos más grandes. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quietos y ved la salud o la salvación del Señor, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces el Señor dijo a Moisés, porque esto que ustedes miren acá, esto es una afirmación, es un speech, ¿cómo se dice? La palabra speech en español se me fue. Es un discurso o es un llamado al pueblo que está desesperado. Hermanos, ellos saben de que ellos acaban de desembocar a esta playa, saliendo de un cañón que venía serpenteando a través del desierto y montañas por acá, montañas por allá. Entonces ellos salen a esta playa gigantesca que los puede almacenar a todos, los puede retener a todos. Pero entonces ahora lo único que viene detrás es el enemigo por el mismo cañón. Entonces saben que con seguridad los va a alcanzar. Están desesperados. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido alguna vez algún accidente y que ustedes después de ese accidente se preguntan cómo yo salí vivo de esta situación. Amén. Mi carro quedó desbaratado. Que ustedes digan, voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba joven, tenía 17 años. Mi hijo primogénito, Gabriel, acababa de nacer. Tenía apenas como alrededor de un mes o un mes y medio de haber nacido. Yo estaba trabajando para una gasolinera.
cuando yo estoy preparando el pago para uno de los tanques que vinieron a dejar gasolina, uno de los trailers, semis que vinieron a dejar la gasolina, yo cerré la puerta, pero yo no la enllavé. Cuando yo me pongo de espalda a la puerta, yo oigo que la puerta se abre intempestivamente. En el momento que me doy la vuelta, oigo el disparo, ¡pah!, con una 38. Y era un señor que me estaba asaltando. Hermanos, yo no sé, para hacer la historia corta, después de que todo sucedió, nos encerraron en un cuarto de un almacén, el hombre se robó la trailer completa. Se la llevó, él pensaba que estábamos enllavados y que no podíamos salir. No habían celulares en ese tiempo, o si los habían de aquellos grandotes, pero yo no, pues no, eran bien carísimos en ese tiempo. Mi salario no lo pagaba, entonces salí corriendo nuevamente y llegué a la cabina, llamé a la policía, estuvieron rápido y agarraron a los ladrones. Cuando vinieron a hacer toda la investigación, no encontramos la bala. Y llegamos a pensar que tal vez había sido una bala de salva, una bala de mentira. Y empezaron a buscar y no, pero sí, y chequearon la pistola, sí se había detonado un tiro. Cuando ellos van y terminan con día y medio haciendo la investigación, en medio del escritorio, que era más o menos a esta altura, porque trabajábamos parados y aquí estaban las calculadoras y todo, donde hacíamos los cheques y todo. En esta parte, pues, de la mesa, se incrustó la bala. Pero como era así de delgadito, así se incrustó la bala. Entonces, cuando hicimos las calculaciones, donde yo estaba parado, donde estaba la posición de la calculadora, que cuando yo me di la vuelta así, la bala pegó ahí. Si yo no hubiera dado la vuelta, me da seguramente un riñón y me hubiera matado. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y asesoro mi vida, yo digo, Señor, tus portentos, Señor, tus milagros, tu protección, tu mano sobre mi vida desde mucho tiempo atrás. Amén. Porque ahora yo estoy acá y puedo dar testimonio de que mi Dios, así como ha sido Dios para ustedes, es fiel, eficaz, es el Dios que los ama, el Dios que nos ama, el Dios que nos cobija, el Dios que nos protege. Tu magán, tu estrella, pero es tu escudo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me das voces? ¿Por qué le están diciendo al pueblo? Anímense, que esta gente que ustedes van a ver está tratando de animarlo, pero él también está lleno de angustia. Entonces, por eso, cuando usted mira en la Escritura, usted no mira esa transición. Él no se le queja a Dios. Él está animando al pueblo, pero Dios escucha que él está haciendo esta aseveración, pero también es como que me oiga el cielo. Y entonces dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me das voces? Di a los hijos de Israel, ¡Kadima! Pasen adelante. Amén. Que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu vara sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar seco. La palabra dice, por en medio del mar en seco. Aleluya. ¿Ok? No es que estaba mojado, hermano. Se lo secó, el piso, el subsuelo, lo secó. Gloria a su santo nombre. Yo endureceré más el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en el faraón. Les estoy diciendo parte por parte el plan de él. Ellos van a continuar siguiéndolo. ¿Ok? Y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería y sabrán que yo soy Yahweh. Ya esto lo hablamos, que el ángel partió del frente de ellos y se fue hacia atrás. Aleluya. Ok. Ellos, mucha gente han hecho mapas que vinieron por acá y después subieron hasta acá. Algunos dicen que bajaron por acá. Es demasiado largo, hermano. Es demasiado largo. Realmente, como dice la palabra, que el Señor los llevaba en sus alas de águila. Entonces muchos llegaron a la conclusión que Dios los levantó y prácticamente los hizo como volar en el desierto. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hacer eso. Yo no estoy diciendo, no estoy limitando, jamás haría tratar de limitar
a nuestro Dios, porque Él es ilimitable. Pero el punto es que tiene que ser conexión lógica. ¿Ok? Fíjense bien, y usted dirá, no, es que la fe no es lógica. Sí, yo me sé esa parte de la enseñanza. Pero Dios tiene un plan. Y cuando Dios le dice a ellos que bajen por acá, iban a ir por arriba, que es para Israel. ¿Okay? Este es Saudi Arabia, esta es la península del Sinaí. Entonces, aquí está, más acá está Egipto. Todo esto es Egipto también. Entonces, por acá está el mar Mediterráneo y ellos tenían que haberse ido por acá. Entonces, pero ellos cogieron para acá. Entonces, si ustedes miran esos, no son ríos. Eso es donde agua ha corrido y por eso se miran, parecieran ríos, pero no son montañas. Ya lo adelanté. Ay, Padre. Son montañas. Aleluya. Y en medio de esas montañas es lo que son los cañones que yo les estoy hablando. Entonces, ellos vinieron por acá, por acá, por acá. Y entonces, y de repente se iban pasando y le dijo el Señor, no, regrésate. Y se volvieron a regresar y se vinieron a esa. Mira eso es una playa gigantesca. En esta parte, ay, Padre Santo, en esta parte de acá, aquí hay una playa grande. Esta es la más grande de todas. Aquí hay otra playa y esta es la más gigante. Por eso es que muchos hacían el entender que tenían que haber bajado para acá porque en sus calculaciones esto sería un lugar amplio. Y le han llamado a estos con los nombres específicos de Pihad Hirot, Migdol y después Baal Zephon, que hubiera sido en una de estas islas. Acá, que era, son los nombres de la sincronización del lugar específico que Dios le dijo a Moisés. ¿Y por qué Dios le dijo toda esta información a Moisés? Porque Moisés fue un príncipe en Egipto y él hizo también, fue a guerras, él fue a reconocer las tierras, él anduvo mezclado con toda la responsabilidad de ser un príncipe en Egipto. Él conocía las tierras. Entonces, esto es donde han dicho que es tradicionalmente el monte Sinaí, pero realmente el monte Sinaí es en Saudi Arabia, porque si ellos cruzaron un mar, tienen que cruzar para venir al monte Sinaí, y si cruzaron es porque cruzaron al otro lado. Y todas esas investigaciones se han hecho y han sido concordadas. Se han hecho investigaciones, y ustedes han visto algunos de esos programas televisivos donde se han encontrado en el fondo de esta área, hay una especie de puente. Para acá es profundo, pero el único puente de tierra en medio es este. Y se han encontrado ahí residuos y formaciones que han sido ya petrificadas o se han llenado de puras, ¿cómo se llama? Lo que se forma en las vidas marinas. Bueno, algas no, pero lo que se forma dentro de las piedras. ¿Ah? Corales, gracias, pastor. Corales. Se llenan de corales y todo, pero la formación se dice que no pueden ser naturales porque tienen formas específicas, círculos, cuadrados, que son demasiado perfectas para hacer formaciones naturales. Entonces, aquí se han encontrado muchos residuos de escrituras de pie, porque Dios los mandó que todo lo que pisaran sus pies iban a ser de su tierra. Y muchas inscripciones egipcias, muchas escrituras antiguas arameas, egipcias, inclusive dije arameas y hebreas. De todas maneras, es un campamento tan grande que las autoridades de Saudi Arabia lo han bloqueado, no dejan que nadie vaya ahí. Y los únicos que han podido llegar han sido estos arqueólogos y gente que han podido, bajo de poder ser encontrados con las manos en la masa y ser fusilados. Han sacado mucha información. Usted puede visitar muchos de esos canales en YouTube. Pero bueno, volviendo a esto. Beshalach es la 10ª sección, o 6ª porción, perdón, de
de las parashás en línea que se vienen estudiando desde Génesis. 1. Los israelitas son hechos libres y por primera vez en 430 años inician su jornada hacia la libertad. Nombre antiguo de Egipto, usted ya sabe que es Misraim, significa lugar de limitaciones, de estrecheces. Por eso me parece tan interesante de que el faraón pensaba que iban a regresar. Ningún esclavo quiere regresar a su esclavitud. Porque Dios puso una percepción dentro de nuestro espíritu que somos libres. Y después de vivir tanto tiempo bajo tantos malos tratos, hermano, ninguna persona va a regresar. Estarían locos. ¿Okay? Después decimos que aunque el pueblo de Israel residía en el área llamada Goshen, las mejores tierras de Egipto, no dejaba de ser el gueto donde vivían los esclavos. Es importante establecer que desde que Joseph fue traído a Egipto, y esta es la explicación que les hablé anteriormente, y vendido como esclavo, hasta el momento que una nueva dinastía faraónica se levantó, pasaron 220 años. Desde el momento que fue vendido él y fue traído a Egipto, hasta el momento que se levanta ese nuevo faraón que lo desconocía, es decir, yo no tengo recolección. Claro que tenía que tener recolección, pero él no quiso reconocer y darle el respeto al pueblo hebreo. Entonces dice que pasaron 220 años. Es decir, vivieron en una economía de prosperidad por 220 años. Ahora, luego de serles confiscado todo y hechos esclavos, vivieron bajo cautiverio un total de 210 años, hasta la salida de su libertad. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque dice claramente que era la quinta generación que iba saliendo de Egipto. La gente vivía un promedio de 100 años, según hemos visto la vida de los patriarcas. Si vivían, digamos, 80, bueno, Moisés vivió 120, su hermana tenía que ser mayor que él, tendría que ella tal vez unos 130 años, porque era la mayor, ella lo iba cuidando, ¿verdad? Iba asegurándose que cuando la mamá lo puso en el Nilo, ella era la que iba dirigiendo la balsita. Ya tenía que tener por lo menos de 12 a 13 años. ¿Ok? Entonces, y su hermano también murió de una buena longevidad de vida. Entonces, significa que con esas cosas los ponemos juntos. La vida de una persona promedio en ese tiempo en el pueblo de Israel era de 100 años. Entonces, si la primera generación fueron los 70, que llegaron primeramente, es decir, la familia de Jacob, y ahora pasan 1, 2, 3, 4, 400 años y salen a los 430. Ahí ya tienen la quinta generación. ¿Ves? Muchas personas dicen que no. Yo realmente no estoy estableciendo que yo soy un erudito, pero si uno saca las calculaciones y uno saca las cuentas con los sabios y después pone esto en perspectiva, la palabra de Dios, que es la que nos debe de dirigir, darnos el timón, entonces se saca la conclusión que fueron 430 años, exactamente como lo profetizó el Señor, que iban a ser 400 años. De acuerdo a la misma Torá, esta era la quinta generación de hebreos después de los 70 que vinieron originalmente. Ok. Ya voy a terminar, hermano. Este es el monte Sinaí, y ustedes miren que está quemado encima, porque ahí es donde se posicionó la nube y había fuego, y toda esta parte de acá está quemado, toda esta área. Opuesto al tradicional que ustedes miren que es más redondeado, que queda en esta área de acá. Pero este es este que está acá. Entonces, aquí es la posible ruta. Que ellos vinieron por acá y después, algunos dicen que se fueron por acá, es otra posible ruta, otros dicen que fue por acá y aquí es donde pasan, pero la más aceptada es esta, la del centro, porque el monte está en esta área, entonces ellos tenían que haber ido hasta acá y después empezaron a subir a través de los 40 años para ir para arriba. ¿Por qué se le llamó a la canción El Cantar de Moshe? Yo primeramente quiero invitarlos que vayamos a Aleluya.
Isaías 12. Esto no era una de las que yo tenía establecida, pero de las escrituras, pero vamos a Isaías 12. Y vamos a ir al versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Nuestro Dios no es un Dios de ira, es un Dios de misericordia. Y cuando se enoja, llega un momento de que también tiene misericordia y se apacigua. Y después dice, he aquí, Él, es decir, Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Y después continuamos y dice, y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Esta es otra canción que continúa hasta el 6. Voy a leerlo todo. Cantad salmos a Yahweh porque ha hecho cosas magníficas. Se han sabido esto por otras tierras. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Kadosh de Israel. Hermano, usted mira cierta similitud en el tipo de alabanza que está haciendo en la canción en Isaías, parecida a la canción de Moisés. Ok, entonces mira acá. Se le llama el Shirat Hayam, que significa el cantar de Moisés, o también la canción de la mar, porque la canción fue compuesta y cantada inicialmente por Moshe. Quizá él iba meditando esa canción mientras iba admirando las maravillas de ir viendo las paredes. Como dicen algunos, los niños podían ver hasta los pececitos en las paredes del agua. Y admirando, y fue creando esta canción en su espíritu, repitiéndola a través de la noche, porque empezaron, hermanos, y era Shabbat. Se entiende de que ellos empezaron, se abrió el mar al caer el sol. Y entonces pasaron caminando toda la noche, y al quebrar el alba nuevamente, el día siguiente fue que salieron ellos. Entonces, a través de toda esa noche, él iba cantando en su mente. Y de tan pronto se cerró el mar, empezó a cantar y adorar al Señor. Lo más milagroso es que, no sé si él la repitió tantas veces, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos de que el pueblo empezó a cantar con él. Y que después de haber terminado de cantar, empieza su hermana Miriam a cantar. Y empieza a repetir un coro, una parte específica del coro. Y a danzar, y ella lidiando a todas las demás doncellas, danzando alrededor. Imagínense, hermanos, ¿cuántos años tenía Moisés cuando salió de Egipto? Tenía 80 cuando lo llamó Yahweh. En la zarza tenía 80. ¿Cuánto duró el litigio entre el faraón y Moisés? Déjanos ir. Dice Yahweh, déjanos ir, déjanos ir. Los sabios calculan exactamente un año. Él empezó en un Nisán prácticamente, pero fue hasta el siguiente año que el Señor le cambia el nombre a Nisán. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios utiliza los mismos patrones. Cuando Noé sale, empieza a caer el agua, prácticamente dura un año todo el proceso y sale después. Dice que en el año 600, ¿verdad? Empieza el diluvio. Y en el año 601 de la vida de Noé es que termina todo el proceso. Recibe la tierra nueva. Entonces, él utiliza los mismos patrones para dejarnos saber que es su mano escribiendo el proceso de nuestra vida. Amén. Quizás él iba meditando esta canción.
Esta canción se cantaba, recitaba diariamente en el templo 2 veces al día. Cuando en el templo se recitaba o se cantaba 2 veces al día. También se hace modernamente en las oraciones diarias de la mañana. ¿Ok? Ad Yashir Moshe, así es como se le conoce. Se entiende, fíjense que esto es interesante, me llamó la atención y quería compartir esto con ustedes. Se entiende que Yashir Moshe, el canto de Moshe, Yashir Moshe, pero que pasa por la palabra Atz. Y yo pongo aquí la pronunciación T, porque esta letra es con ese sonido. Es la que se utiliza para dar ese sonido. ¿Okay? Es un adverbio, una palabra que amplifica la descripción del verbo de otro adverbio o de una oración, dándole las siguientes posibles usos o aplicaciones. Fíjense bien. Algo temporal o pasado. Entonces cantó Moisés. Está dando un tiempo específico. Después que pasaron, entonces cantó Moshe. Hacia el futuro, ahí mismo cantaría Moshe. Poesía, he aquí, cantaba Moshe. Por eso es que a veces ustedes miran esas variaciones en las traducciones. Énfasis en lo infinitivo, que es infinitivo que no tiene un tiempo específico, que puede usarse para todo tiempo. Entonces dice, por tanto, cantaba Moshe. ¿Ok? Expresa o inició un cantar Moshe. Expresa énfasis en la secuencia lógica de eventos. Inmediatamente comenzó a cantar Moshe. ¿Qué es lo que la Torah desea entonces expresarnos con esta explicación? Que la canción de la mar de Moshe es un canto profético porque nos da un énfasis para diversos tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Cómo se aplica entonces esto a nuestra vida? Porque eso es la esencia de compartir la palabra con el pueblo de Dios. ¿Cómo la aplicamos? Yo le pedí a revelación al Señor y yo tuve un sueño. Y lo comparto porque siento dentro de mi fe que es algo que tiene que ver con la oración que yo estaba haciendo. Y yo soñé que el Señor me estaba diciendo a mí, déjale saber a mi pueblo que ellos son mi pueblo, que son mis hijos. Así exactamente lo escuché en mi sueño. Y déjale saber de mi grandeza. ¿Qué es entonces lo que la Torah nos está tratando de decir? Que Dios es sin tiempo. Nosotros a través de nuestra vida vamos dejando un pasado, pero tenemos un presente y nos seguimos aproximándonos al futuro. Entonces lo que Dios quiere es que no nos olvidemos de cantar sus grandezas a la generación. Que dejemos el destello de seguir compartiendo de su portento, que sigamos compartiendo en el presente con los que tenemos alrededor y que continuemos expectando ver más cosas acerca de su grandeza mientras nos vamos moviendo hacia el futuro. Entonces, eso es en esencia, porque nos da un énfasis para diversos tiempos. Es decir, habla de una profecía también de doble referencia. Ya termino, hermano. Ok. En el Midrash Haggadah hay una enseñanza de la Torah hablada sobre Miriam, la profetisa. Miriam desde muy joven demostró tener el don de profecía y emitió una profecía. Voy a decirlo esto porque va más rápido en vez de leerlo. Le dijo a su mamá, Jacobet, mamá, porque ella profetiza, sus dones se manifestaron desde niña. Esto está en los Midrash. Vas a tener un hijo y ese hijo va a ser el Salvador de Israel. Entonces, basado en esa profecía que ella recibe, ella ahora que se dan cuenta que el faraón mandó a matar a los jóvenes, en el momento que ella da la profecía no sabía que iba a pasar eso. Pero ahora que el faraón emite el decreto que va a matar a los niños, le toca a ella, se voluntariza, ella misma dice, yo soy voluntaria para ir a cuidar el cesto, porque es una niña. Pero al mismo tiempo, la lógica es que no van a sospechar de una niña. ¿Me entiendes? Entonces, ella es la que cuida el cesto, como le llamamos hoy en día Moisés, ¿verdad? Y entonces ella es la que va empujándolo en el agua por las orillas,
de los juncos, porque todo, o sea, la maleza que crece en las orillas de los ríos, y va enviándole, pero en el momento que ella mira que la corriente del Nilo agarra y se lleva y va directamente de acuerdo a lo que planearon ellos, porque esto es un plan. Ellos sabían a qué hora se bañaba la princesa, hija del faraón, y en dónde se bañaba en el río. Entonces, ese era el plan, de que ella lo recibiera, se llenara de ternura y lo adoptara. Todo esto es un plan inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ella, mire cómo es tan interesante. La Torá no nos describe esto, pero imagínense que de repente a ella se le aparece al lado de la princesa y le dice, yo conozco una nodriza y le voy a poner la versión del pastor Gabriel, que te lo puede amamantar de gratis. Que es prácticamente su propia madre. No sé si ustedes están viendo esto. Ella viene por las aguas, en medio de las aguas, cuidando al bebito que viene en medio de las aguas. Pero ella salta para poder platicar. No sé si ella se sale del río o continúa caminando en el río. Creo de que si ella se sigue detrás de la cestita hubiera despertado sospechas. ¿No creen ustedes? Yo creo que desde un punto de vista inteligente y de una estrategia, ella tenía que haberse salido e irse por afuera para abordar a la princesa y proponerle ese plan. Entonces, ahora, ¿qué es lo otro que sucede? La razón que la Torá hace esta declaración, recordemos que ella es profetisa y que hay autoridad en ella, pues la conecta al sacerdocio. Se me olvidó mencionar esto. Regreso un poquito atrás. Como ella era profetisa, dice la Torá, fíjense bien. Por eso, después de que Moshe canta su hermosa alabanza, después de cruzar el Mar Rojo, explicar por qué se llama el Mar Rojo. Eso es para recordarme a mí. Hubo un error en los cartógrafos cuando estaban traduciendo, ¿verdad?, los mapas y pusieron, en vez de poner the Sea of Reeds, pusieron the Sea of Red. Entonces le quitaron una E. ¿Me entiendes? Y entonces después invirtieron y pusieron the Red Sea. Pero es the Sea of Red, el mar de juncos. ¿Y por qué se le llamó el mar de juncos? Porque prácticamente era el tiempo donde todas las algas, mencionó el hermano, todas las algas se vinieron en el tiempo del mar. No sé si ustedes han ido al mar y a veces está lleno de algas. Es cuando hay corrientes marítimas internas que revuelven todo y después levantan todo para arriba y después salen a la playa. Y se mira toda la playa llena de algas y no da mucho deseo de meterse porque a uno le da hasta temor. Pero entonces dice, Miriam repite la canción, pero es después que la Torá hace una declaración interesante. Entonces Miriam, la Nadua o la profetisa, la hermana de Aarón, comenzó a cantar. Entonces, qué interesante que la Torá te deja saber, como digo, estos puntos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ella es profetisa y nos dice que es la hermana de Aarón. Nos recuerda que ella es profetisa y que ella es la hermana de Aarón, que le está dando autoridad. Es hermana al sumo sacerdote, al que va a ser sumo sacerdote. En otras palabras, de que lo que ella está haciendo tiene un mensaje profético para las generaciones. Es decir, esta canción se va a repetir. Esta es la escritura en la Torá, ¿ok?, de cómo aparece, es una forma de pared. La escritura está escrita de esa manera. Y entonces un ladrillo acá, un ladrillo en medio, otro ladrillo. Es una forma de pared de ladrillo. Entonces, la canción del mar, el cantar de Moisés, la canción de Miriam queda estructurada en la Haggadah judía como una pared inmovible de reconocimiento al Elohim creador y amo del universo, su Dios Yahweh. Es una adoración completamente y netamente para exaltar al Dios creador de los cielos y la tierra. Ayer compartíamos en Shabbat que a veces las canciones son canciones, pero cuando es adoración se trata de exaltar todos los atributos de nuestro Padre. Amén. Y dice,
es una herencia de fe y firme recordatorio que el Mesías de la última gran redención, que es la que viene con Yeshua, será manifiesto en el futuro para todas las naciones del mundo. Ahora, la repetición de la canción en boca de Miriam nos afirma proféticamente que habrá una redención mundial. Moisés le dio al pueblo que Hashem levantaría, le dijo, perdón, al pueblo que Hashem levantaría un profeta entre sus hermanos como yo. A él escucharéis. Entonces, ese es Yeshua HaMashiach. Las comparaciones entre Miriam, hermana de Moisés, y Miriam, la madre de Yeshua, son paralelas. Las dos se llaman igual, Miriam. Las dos salvan a un bebé. En el caso de la mamá de Yeshua, es su propio hijo. Existen dos edictos que procuran matar a los niños. El que emitió el faraón y el que emitió Herodes. Los niños son salvadores del pueblo. El uno salvó al pueblo hebreo en Egipto y el otro vino a salvar el mundo, al pueblo judío, pero también al pueblo, a todo el mundo. Las dos entonan canciones de alabanza a Dios. Ver Lucas 1, 46 al 5. Vamos ahí, por favor, acompáñame. Quiero terminar el mensaje completo. Porque tenemos que parar en el Brit Hadashah, ¿verdad? Lucas, capítulo 1, del verso 46 al 55. Esto en los círculos católicos, me acuerdo que le llamaban la Magnífica. La gente se los ponía en los carros como una protección, pero nada que ver. Entonces Miriam dijo, engrandece mi alma al Adón, y mi rúa se regocija de Elohim mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Eso de bajeza significa la humildad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso Kadosh, apartado, separado de lo impuro, es su nombre. Y su rajamim, su misericordia de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su rejamim, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Mire qué enfático que habla de Abraham, conectando la simiente de Abraham, que es el hijo que ella va a tener, en el cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y lo conecta a lo que ella está alabando. ¿Por qué? Porque se trata de reconocer quién es Elohim, Yahweh, nuestro creador. Desde el principio es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, ¿ustedes quieren ver la formación de esa pared un poquito más ampliamente? Lo pueden ver mejor ahora. Que es prácticamente en esa forma de bricks. No sé si lo pueden ver, uno largo. Es decir, que la grieta de acá no conecta con la grieta de arriba, tienen que ir intercalados para que le dé firmeza a la pared. Y esa es la manera como ellos hacen. En la manera que ellos conceptualizaron que las paredes de agua no eran necesariamente paredes que translucían, que eran transparentes, sino que como ellos eran constructores de edificaciones de ladrillo, lo que se imagina es lo que se les quedó. Para que se les quedara en su imagen interior, lo que se imaginan son paredes firmes, tan firmes como los edificios que nosotros le hemos construido a los egipcios. Este es otro escrito. La canción que mueve los cielos, a Moshe le gustaba cantar y también componer canciones. El Salmo 90 es una canción compuesta por Moshe, hermanos. Amén. Yo creo que ahí vamos a quedar en esa triunfantes. Dios quiere que te recuerdes algo en este día. Y yo no estoy hablando por Dios, estoy hablando por lo que dice su palabra. Yo les hablé de que la primera vez en toda la historia bíblica, Dios le dice a Moisés, está hablando su voz, ¿por qué clamas a mí? Dile tú al pueblo que pase y tú levanta tu vara.
Y después, ¿qué es lo que hace el pueblo? En el momento que ponen el pie en el agua, se empieza a abrir. Entonces, está ¿cómo se dice? Conjugado el esfuerzo de Dios, del líder y del pueblo. Cuando todos juntos estamos en esa armonía con el Padre que da la instrucción, con el líder y con el pueblo, todos juntos en armonía, en amor, entonces ponemos el pie juntos, se empiezan a abrir. Las paredes del agua, las paredes de la selva, las paredes del desierto, porque estamos armonizados con el Señor. Quiere Dios entonces que nosotros recordemos este principio. Nosotros somos también armadores de paredes, porque somos reparadores de paredes. Y Él desea que nosotros hagamos tikkun olam, reparar este mundo que está completamente roto. Ladrillo por ladrillo. Y el primer ladrillo, en esa línea, que es la de abajo, la primera, somos nosotros. Amén. No nos olvidemos de eso. ¿Lo recibes, pueblo de Dios?